agradecemos la asistencia a través de las plataformas Zoom y Facebook Live al ciclo de actividades, conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Esta mañana doy la bienvenida a la doctora Ofelia Morton Bermea, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien expondrá sobre el impacto de metales contenidos en residuos mineros de actividades metalúrgicas en niños habitantes de Cedral San Luis Potosí. Esta mañana nos acompaña la licenciada Lidia Concepción Zelaya, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Les quiero compartir que sobre este tema la doctora Ofelia Morton nos hablará justamente sobre la exposición humana a estos metales que se encuentran contenidos en residuos minero-metalúrgicos en el mundo y que es altamente evidente, y de forma particular el estudio de caso del área de Cedral San Luis Potosí en niños de edad escolar que habitan en esta zona. Y también nos va a compartir programas de educación para minimizar la exposición de la población a los residuos de estos metales depositados en la zona urbana. Y enseguida voy a compartirles una semblanza curricular. La doctora Ofelia Morton es licenciada en Química por la Universidad Autónoma de Coahuila y licenciada en Mineralogía por la Universidad de Karlsruhe, Alemania, donde también realizó sus estudios de maestría. Cursó el doctorado en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, en 1995 y en diciembre de ese mismo año se incorpora al Instituto de Geofísica en la UNAM como investigadora y donde tomó a su cargo la creación del laboratorio de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo. Les comparto que su iniciativa en la concepción y desarrollo de la línea de investigación geoquímica ambiental urbana es relevante. Y a la fecha, esta línea de investigación está totalmente consolidada y ha alcanzado liderazgo y prestigio en el ámbito científico en México. Los resultados científicos de sus proyectos han sido difundidos en 65 artículos en revistas indexadas. Y entre los reconocimientos les quiero compartir que la UNAM le otorgó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en marzo de 2013 y cuenta con el nombramiento de investigador nacional nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y de esa manera vamos a dar inicio. Previamente les comparto que las preguntas van a ser a través del chat. Así que le damos la bienvenida e iniciamos, doctora Ofelia. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a tratar primero de compartir la pantalla, mi pantalla. Un momentito. Aquí está. Compartir. Ya está, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí la pueden ver? Bueno. Sí. Buenos días, buenos días. Yo soy Ofelia Morton Bermea, soy investigadora en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero que nada le quiero dar las gracias al Colegio de Sinaloa que me haya vuelto a invitar, a la doctora María Aurora Armienta que me recomendó, les recomendó que me invitaran, y es la segunda vez que participo. Y espero que me vuelvan a invitar y espero que la próxima vez sea presencial para poder ir a Mazatlán. Bueno, el nombre de este trabajo que les voy a presentar es Impacto de metales contenidos en residuos mineros y metalúrgicos en niños habitantes de Cedral San Luis Potosí. Identificación de metales en muestras de sangre. Bueno. Primero, les quería decir, este proyecto de investigación tenemos bastantitos años de estar ocupados con él. Participamos dos grupos grandes. El grupo a cargo del doctor Javier Castro Larragoitia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el grupo a mi cargo en el Instituto de Geofísica. Este proyecto fue iniciado por el grupo de la Universidad de San Luis Potosí y poco a poco nosotros nos fuimos involucrando, apoyando analíticamente, después ya proponiendo algunas cosas y en los datos que hemos ido juntando a través de este tiempo, han participado muchísimos
muchos estudiantes. En el grupo nuestro tenemos 9 tesis de licenciatura en este tema y una tesis de maestría. Y el doctor, en el grupo del doctor Castro, él asesoró 2 tesis de doctorado y una tesis de licenciatura. Bueno, entonces teníamos mucho tiempo juntando datos, visitando el lugar, volviendo a evaluar, y ahora la pandemia nos dio oportunidad de sacar todo lo que teníamos y comenzar a evaluar. Entonces esta evaluación de estos datos analíticos están muy frescos porque le hemos dedicado bastantitas semanas, meses, el doctor Castro y yo y los del grupo, a la evaluación. Acabamos de mandar 2 artículos, están en proceso de revisión ahorita. Y bueno, es fresquito lo que acabamos de encontrar, de interpretar con estos datos. Es lo que les voy a presentar. Bueno, la presentación la divido en 3 partes, como quien dice. Una introducción en la que voy a hablar de la importancia económica de la minería en México y después de las evidencias de la contaminación por metales pesados en zonas mineras. Los daños a la salud ocasionados por el incremento de estos metales y ya después particularmente voy a hablar de la historia de las actividades minero-metalúrgicas en Cedral. Los resultados los dividí en 2 partes. Una en la que voy a presentar la evaluación en el medio ambiente, en materiales ambientales de la zona, y otros en el impacto en la población, referente al análisis de metales tales como el arsénico, cadmio, cromo, el cobre, el hierro, el manganeso y el antimonio. Aparte, voy a presentar los resultados de mercurio. Los presento aparte porque no se hicieron simultáneamente, el mercurio siempre lo analizamos aparte, y los resultados que voy a presentar son los del análisis en residuos mineros. Le pusimos mucho énfasis al medio ambiente atmosférico, ahorita van a ver por qué. El mercurio es un metal muy especial que puede estar muy enriquecido por sus características físicas en el medio ambiente atmosférico, y los análisis del mercurio en sangre de niños. Después vamos a integrarlos para los resultados para dar una conclusión. Bueno, primero un poquito de información referente a la minería en el mundo y en México. Bueno, sabemos, es evidente que las actividades metalúrgicas y las actividades mineras han apoyado la economía mundial. Eso es claro. Y con respecto a la producción de México, su papel en el mundo, México tiene el 12º lugar en el mundo con respecto a la producción de metales y de minerales. México es el primer productor de plata en el mundo, y también tiene una posición muy importante con respecto a otros metales y a otros minerales. Por ejemplo, es el 2º productor de fluorita y de celestita en el mundo, el 3º de bismuto, de wollastonita, y así de otros elementos que están aquí en esta gráfica. Con respecto a la producción dentro de México, la producción de oro representa más del 29% de la producción, la plata más del 25%, el cobre más del 19%, el zinc 5.5%. Ya la suma de estos 4 elementos representa más del 75% de la producción de metales en México. Y bueno, referente a la producción de plata, en 2015 Zacatecas producía el 42% de plata, Chihuahua más del 14%, Durango más del 13%, y así otros estados en México con porcentajes significantes como Sonora, Oaxaca, San Luis Potosí.
Bueno, en México y en otros lugares en Latinoamérica tenemos también otro herencia de la industria minera. Ciudades que se fundaron cerca de yacimientos de oro y de plata en México, son ejemplos de la bonanza económica de esos tiempos. Son ejemplos de esto Taxco, Zacatecas, Guanajuato, bueno, también Oaxaca, San Luis Potosí, en que no nada más lo majestuoso, en lo majestuoso de la ciudad se nota la riqueza de esos tiempos, sino sobre todo en las iglesias. En las iglesias la riqueza del material con las que están construidas y además también el trabajo artesanal, que es una evidencia de las escuelas de artesanos que se fundaron en esos tiempos. Bueno, eso es la parte bonita de la minería en México. También necesitamos, de esto se trata este trabajo, hay evidencia del impacto negativo de los metales contenidos en los residuos mineros. Hay mucha evidencia. Ahora que nos pusimos ya formalmente el doctor Castro y yo a evaluar, a comparar nuestros resultados con los resultados reportados en otras partes del mundo, vimos que en el medio ambiente de lugares cerca a localidades mineras importantes, hay evidencia del daño en agua, en suelos, en cultivos y en la población. El monitoreo de los metales en la población se realiza principalmente en tejidos humanos, evaluados en sangre, en orina, en cabello y hasta en saliva, también se evalúa. Así como los mencioné, es la importancia, se podría decir, de las herramientas, de los monitores. Por ejemplo, el contenido de metales en sangre representa el contenido puntual, momentáneo, digamos, de cuando se tomó la muestra. Al contrario, la orina y el cabello, las concentraciones de metales en orina y el cabello representan la concentración de excreción del cuerpo. Ya están fuera, este metal pasó por el cuerpo, muy probablemente hizo sus daños, pero ya es la parte que está fuera del cuerpo. En este trabajo vamos a comparar los datos nuestros con datos de sangre en otras partes del mundo. Bueno, pero los niveles de los metales en el cuerpo depende de diferentes factores. Primero, depende de la vía de exposición. La exposición puede ser ingesta, puede ser inhalación o puede ser contacto dérmico. También depende de la concentración de estos elementos en el medio ambiente y, muy importante, de la forma química. La forma química, las diferentes formas químicas permiten asimilarlo de diferente manera al metal. Y también depende de una cosa muy importante. Si el metal contaminante tiene una función metabólica en el cuerpo. Si la tiene, el cuerpo la toma más fácilmente. También puede pasar que se pueda confundir el cuerpo, se pueda camuflajear algún elemento, algún metal en una forma química que tenga el tamaño, por ejemplo, de algunos de los metales esenciales y sea tomado y camina por el cuerpo hasta que tenga que realizar una función metabólica y ya se reconoce que no era y el cuerpo lo excreta. Bueno, ¿qué daños hay a la salud qué daños ocasionan los metales en el cuerpo? Bueno, esto también fue una sorpresa ahora cuando comenzamos a analizar nuestros datos.
Se tiene mucha información del daño que ocasionan metales que el hombre los ha ocupado durante siglos, por ejemplo, del plomo, del arsénico, del mercurio, hasta del cadmio, se tiene mucha información. Pero de metales que no, que su valor comercial no es muy alto y que no se han aplicado procesos de extracción para estos metales. Muchas veces estos metales están contenidos en concentraciones muy, muy altas en los residuos mineros porque no se sacaron del mineral. De estos, por ejemplo, el antimonio, el manganeso, el cromo, hasta el cobre, se tiene muy poca información. Y la poca información que se tiene es muy reciente también. Entonces, esta era una de las intenciones de este trabajo, de evaluar no nada más los metales que se evalúan comúnmente como el plomo, el mercurio en residuos mineros, sino de otros metales que pudieran estar en concentraciones muy altas. Entonces, la tarea de este trabajo fue evaluarlos en el medio ambiente, bueno, en los residuos, en el medio ambiente local, y el impacto en la población. Bueno, ya vamos a Cedral. Antes de entrar a qué es Cedral, qué pasó en Cedral en este contexto, les quería presentar estas fotos de Cedral. Cedral es un pueblo en el norte del estado de San Luis Potosí. Es un pueblo bonito, es un pueblo limpio de basura. Ahorita vamos a ver los índices de contaminación, pero es un pueblo de gente buena y de gente bonita que siempre nos recibió muy bien y que con los que platicábamos y estaban muy esperanzados con el trabajo que estábamos haciendo. Ahí siempre fuimos bien recibidos. Ha sido bonito trabajar aquí. Bueno, pero con respecto a la historia de las actividades mineras y metalúrgicas en Cedral, Cedral es una localidad que no tiene yacimientos de plata, pero aquí se procesó la plata de yacimientos cercanos, sobre todo de yacimientos en la zona de Real de 14. El mineral de plata de Real de 14 y de la zona se procesó aquí, está más o menos a 20 kilómetros de Real de 14, y se escogió Cedral porque había suficiente agua para el procesamiento de extracción y porque era plano, se podía extender el mineral, había lugar para trabajarlo. El procedimiento de extracción que se aplicó aquí fue el procedimiento de patio, de amalgamación con mercurio. Las actividades metalúrgicas aquí en la zona comenzaron a finales del siglo XVIII y continuaron hasta principios de 1900. Con la revolución se pararon las actividades metalúrgicas en la zona. Y se calcula que durante el tiempo de actividad metalúrgica se produjeron 220,000 toneladas de residuos mineros. El residuo minero está en toda la zona. Aquí estos cerros son de los residuos mineros. Aquí está la zona urbana. El residuo minero, más o menos en los años 1930 por ahí, se retrabajó y se volvió a, se le extrajo mercurio, oro y plata. Y los residuos ya fueron depositados juntos en dos estructuras, en dos cerros. Este es un mapa de la zona de Cedral, en dos cerros, en dos, sí, bultos grandísimos de residuos mineros que ahora se llaman Jesús María y El Caballo. Este es el mapa de Cedral. Como les decía, Cedral está en el estado de San Luis Potosí, al norte. Este es el municipio y esta es la cabecera municipal.
Es un pueblo de más o menos 20,000 habitantes. Y bueno, aquí por ejemplo, cerca a donde están contenidos los residuos de Jesús María, aquí está a una cuadra la plaza. Están 2 escuelas aquí enfrente. Una cosa importante que también no dije, en los residuos del caballo, además del material reprocesado, de los residuos del material reprocesados, están contenidos residuos que no se reprocesaron, o sea, con concentraciones más altas de mercurio, de plata, de oro. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar la exposición de niños en edad escolar a metales contenidos en los residuos metalúrgicos. Ya les dije hace ratito, pero lo repito, los metales que analizamos, o más bien que estamos considerando en esos reportes, fueron arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, antimonio y el mercurio. Para este trabajo se realizó un muestreo de sangre de niños en edad escolar. Una de las estudiantes de doctorado del doctor Castro fue la que se encargó de hacer este muestreo. El muestreo se realizó bajo todos los protocolos de ética y con permiso de los papás de los niños. Bueno, se colectaron también polvo de las casas, de las escuelas, de los parques. Se colectó material atmosférico material particulado de menor a 2.5 micras. Ahorita les explico qué es esto. Y por supuesto se colectó material de los residuos mineros metalúrgicos, principalmente de estas dos localidades. Bueno, ya vamos a los resultados. Los metales, para los residuos mineros se consideraron 43 muestras. Estas muestras se analizaron en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, y las muestras de polvos, de material atmosférico y de sangre se evaluaron en el Instituto de Geofísica en el laboratorio Plasma Masas. Aquí vengo ya a enseñarles los resultados. Primero, para que les dije que les iba a explicar qué es el material particulado menor a 2.5 micras. El material particulado es el material que está suspendido en la atmósfera y contiene compuestos orgánicos, metales, sales, material vegetal, polen, hasta virus y bacterias puede contener. Y nada más para que tengan una idea, ¿qué es el tamaño 2.5? Si nosotros consideramos un cabello humano, el tamaño de 2.5 micras cabría 4, 5 por 4, 20 veces en el diámetro de un cabello humano. Ese es el tamaño de 2.5 micras y es importante evaluarlo porque es el tamaño que entra en la inhalación, entra hasta los pulmones. En los pulmones se disuelve y entra al torrente sanguíneo. Bueno, ahora sí, los resultados. Estos son los datos estadísticos de los resultados que obtuvimos del análisis de los residuos mineros. No se fijen mucho, aquí se los presento todos de todas maneras porque esto va a quedar la plática va a quedar grabada, pero ustedes nada más ahorita observen el contenido de el promedio de la concentración de los metales que estudiamos. Esta concentración, perdón, la comparamos contra la norma que existe en México, que recomienda concentraciones, límites que no son dañinas al ser humano.
Y estos son los valores de estas concentraciones límites recomendadas por la norma mexicana. Y podemos ver que en el caso donde están pintados de rojo, esta concentración es la que tenemos nosotros es mucho más alta. Por ejemplo, el arsénico la pasa 2 veces, el cadmio la pasa 13 veces, el cromo no la pasa, el antimonio la pasa más de 100 veces. Entonces aquí llevamos 3 elementos reconocidos en los residuos mineros como con altas concentraciones de estos metales, como dañina. Bueno, lo mismo hicimos para los metales, los mismos metales contenidos en polvos urbanos. Y otra vez nada más veamos la concentración promedio. Y aquí en este caso la comparamos contra la norma mexicana, la recomendación de concentraciones en suelos. No hay norma para polvos urbanos. Entonces podemos ver que únicamente el arsénico sobrepasa las concentraciones recomendables. También la comparamos en este caso contra la concentración encontrada en suelos urbanos de la Ciudad de México, porque de esto tenemos muchos datos en nuestro grupo de trabajo, y estos son los factores que nos dieron, o sea, podemos ver que para varios de los elementos analizados es mucho más alto. Bueno, para el caso de los metales contenidos en el material particulado, tenemos esta concentración. Las unidades en el material particulado, las unidades que tenemos son nanogramos por metros cúbicos. Aquí el material, o sea, cada uno de estos elementos está en concentraciones de nanogramos y nosotros colectamos el material haciéndolo pasar, hagan de cuenta, una aspiradora y el material atmosférico era aspirado y los metales quedaban contenidos en un filtro que después analizamos. Sabíamos el volumen del material colectado y esta fue la concentración. Esta concentración fue comparada contra los niveles de riesgo mínimos. Hay información para 4 de los 7 elementos analizados y este es el factor que encontramos de enriquecimiento, digamos, contra esos niveles de riesgo mínimo. El cadmio, la concentración de cadmio es 3.5 veces más alta, la de cromo 17 veces, la de manganeso 3.8 y el antimonio nos dio exactamente la concentración recomendada, el límite de riesgo recomendado. También otra vez comparamos contra niveles en la Ciudad de México, donde podemos ver el enriquecimiento en comparación de la Ciudad de México, hasta, por ejemplo, el manganeso que está 84 veces más alto y el antimonio que está 53 veces más alto. Ahora vamos a ver los datos en sangre. Los datos en sangre. Bueno, se analizaron, les decía yo, 51 muestras de sangre. Este es el promedio encontrado y lo comparamos con 2 cosas, con otras localidades en el mundo y contra unos valores de referencia pediátrico que se supone que es una concentración, son los límites que no son tóxicos, la concentración no tóxica. Aquí vemos cosas interesantes. Primero, aquí buscamos información en todas partes del mundo, buscamos que en algunos de los casos estudiados eran niños, otros eran adultos, y encontramos que para algunos de los elementos analizados, para varios de los elementos analizados, la concentración que encontramos nosotros es la más alta. No hay, por ejemplo, para arsénico, no hay en el mundo datos reportados más altos que los de los niños en San Luis, en Cedral. Para cadmio, igual. Para cromo, sí hay en algunos casos concentraciones más altas. Aquí pasa una cosa muy interesante. Para el cobre y para el hierro, para el manganeso,
Las concentraciones reportadas en el mundo son muy parecidas a pesar de que el lugar sea una mina de cobre o de manganeso. Nosotros interpretamos esto como que el cuerpo evalúa, es capaz de regular la concentración de elementos que son esenciales. Entonces, nunca encontramos para estos casos una cosa exagerada de contaminación en el cuerpo, lo que sí pasa para otros elementos. Bueno, también vemos aquí el antimonio, la concentración que encontramos nosotros es la más alta reportada. Pero contra los valores pediátricos hacemos una relación y podemos ver que, bueno, como les decía, el cobre y el manganeso no están enriquecidos, pero los otros elementos están, arsénico es 1.8 veces más enriquecido que los niveles recomendados, el cadmio 11.3, el cromo 3.5 y el antimonio 10.9 veces. O sea, tenemos estos dos elementos muy enriquecidos en la sangre de los niños de la zona. Este es el promedio. Hay niños que están mucho más altos que este 10.95. Bueno, con respecto al análisis de mercurio, ahorita en la mañana le agregué esta figura, ahorita les digo qué es. Analizamos residuos mineros, que fueron los residuos procesados, no procesados, o sea, de Jesús María y del Caballo, y también aquí incluimos suelos. Estos análisis se realizaron en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, y con respecto al ambiente atmosférico, analizamos dos cosas. El mercurio en forma gaseosa en el medio ambiente. Esto lo hicimos con este equipo de manera puntual. Analizamos como, me parece que fueron 2.600 puntos en la zona urbana, y analizamos el mercurio en las mismas muestras de material particulado colectado en las que analizamos los otros metales. Bueno, el análisis puntual se realizó puntualmente el año pasado, en febrero del año pasado. Bueno, y la sangre de los niños. En este caso evaluamos 88 muestras. Esto se realizó también en el Instituto de Geofísica del UNAM. Bueno, acá están los resultados. Déjame dejar poner esto acá. Bueno, acá vamos a ver sobre todo la concentración promedio y qué fue lo que analizamos. Los residuos mineros. Analizamos suelos y los dos residuos. Y tenemos de concentración, está en rojo, tenemos estas concentraciones en miligramos por kilogramo de mercurio, y las comparamos contra los valores de referencia de estas normas. Y tenemos que en los tres casos la concentración promedio rebasa la norma. O sea, los residuos mineros y los suelos rebasan la norma. En el ambiente atmosférico, como los vimos ahorita, tenemos dos tipos de datos. El mercurio gaseoso en toda la zona, en Jesús María y en el Caballo. Y tenemos que la concentración promedio, esta, no rebasa los niveles permisibles de 200 nanogramos por metro cúbico que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero hay concentraciones máximas en la zona que sí lo rebasan, sobre todo adentro de Jesús María y adentro del Caballo. O sea, hay cuando nos acercamos a esta zona, claramente aumentó la concentración de mercurio metálico gaseoso. El mercurio contenido en el material particulado, la concentración promedio fue de 23, no lo rebasa, y la máxima fue de 48, no lo rebasa. O sea, el mercurio particulado, que en este caso está en forma de mercurio más 2, no rebasa. No rebasa. Y aquí tuvimos una sorpresa positiva.
el promedio y la mediana son muy parecidos, 3.67, 3.62, y no rebasa el promedio los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud como tóxicos. Pero de las 88 muestras que analizamos, 6 niños, 6 datos, rebasan este valor. Entonces, bueno, esto no es del impacto que no se compara el impacto que representan el antimonio y el cadmio en la zona. Nosotros originalmente, esta fue una de las inquietudes de estudiar aquí, estudiar el plomo, estudiar el mercurio, y la sorpresa fue que el mercurio no es un problema en la población, y a comparación de los otros elementos que encontramos. Entonces, a ver, un momentito. Entonces, sí, comenzamos a ver. Primero, ¿cuánto mercurio hay en la zona? Si tenemos en cuenta que tenemos 220 toneladas, tenemos estos kilos, y si consideramos nada más la concentración de la localidad que presenta más bajas concentraciones de mercurio, que fue en Jesús María, podríamos calcular que tenemos 10 toneladas de mercurio en la zona. Tenemos 10 toneladas y tenemos un impacto muy bajo. Acuérdense de esto. Nada más 6 muestras de 88 y el promedio de la mediana muy bajos también. Entonces comenzamos a analizar ¿por qué no impactaba el mercurio? Entonces comenzamos a estudiar daños de las diferentes formas de mercurio y encontramos algo muy interesante que lo justifica. Bueno, perdón, aquí no le cambié. Estos son 10.3 aquí, no son 10,000 toneladas. O sea, aquí quisimos ver por qué, a pesar de las 10 toneladas de mercurio en la zona, el impacto es tan bajo. Bueno, la toxicidad y la asimilación del mercurio depende de la forma química en la que se encuentra. El mercurio, encontramos que el mercurio metálico, como está en el GEM, el que está en muy altas concentraciones, no se retiene en el cuerpo humano. Entra y es expulsado pronto. Desde más o menos 6 días se puede tardar, de 6 días a algunas semanitas. El mercurio más 2 es mucho más asimilable en el cuerpo y es más tóxico. El material reprocesado, los residuos reprocesados contienen el mercurio en esta forma. Bueno, otra cosa, el metilmercurio es una forma química muy, muy tóxica, pero afortunadamente en la zona de Cedral no lo encontramos en nada, ni en suelos, ni en el material vegetal, no lo encontramos porque este se forma con materia orgánica y es una zona muy seca. No lo encontramos. Pero tenemos entonces que en Jesús María y en el Caballo hay material, en Jesús María hay sobre todo material reprocesado y la forma química es D+2. Y tenemos GEM hasta de 781. En el Caballo tenemos los 2 tipos de residuos reprocesados y sin reprocesar, y las formas químicas ahí es el mercurio más 2 y el mercurio metálico, gaseoso. La concentración del gaseoso es mucho más alto. Parece ser que el poco mercurio que impacta es el que está aquí como mercurio más 2, y en este caso en promedio es de 26.3 nanogramos por metro cúbico. Bueno, entonces afortunadamente el mercurio que está en las altísimas concentraciones, 8 veces más altas que los límites permisibles de mercurio gaseoso, no impactan en la población. Bueno, entonces, con respecto a los daños
de las altas concentraciones encontradas en los niños. Los papás de los niños llenaron un cuestionario en el que también se les preguntaba si los niños estaban enfermos. Los papás nos decían que no. Nadie reportó daños, no hay en la zona, en la Secretaría de Salud no reporta daños en la población. Hay cosas que nosotros vimos también en los niños. Rebeca, la estudiante del doctor Javier Castro, nos reportó que en una de las casas donde se tomaron muestras para niños, había me parece que dos hermanitos que les hacían diálisis, que tenían daño renal. Pero bueno, entonces esta es una de las tareas también para nosotros identificar qué daños podrían tener la gente, comparándola con la información que tenemos ahora. La exposición a antimonio reporta que tienen efectos respiratorios muy importantes, sobre todo. La exposición al cadmio reporta daño renal y últimamente hay muchos reportes de daño en el sistema óseo y hace unos años, hace como 6 años, lo decretaron al cadmio como probable cancerígeno. El mercurio, bueno, el mercurio tiene diferentes impactos según la forma química. Parece ser, está reportada que el mercurio metálico causa daño respiratorio, a más altas concentraciones, daño en el sistema nervioso, en el hígado y en la tiroides, y el mercurio +2, daño renal. Pero esto no está reportado para los niños. Nosotros también hemos platicado aquí con referencia al cadmio. Con referencia al cadmio, nosotros vimos muchos niños que tenían ya, digamos, como de 10, 12 años, que tenían como dientes de leche, como probablemente esto esté relacionado con daños en el sistema óseo. Bueno, nos quedan tareas en CEDRAL. Este fue el primer reporte que tenemos en la primer localidad donde se usó el procedimiento de extracción, el procedimiento de patio, de amalgamación con mercurio. Y tenemos esto como conclusiones. Claramente el impacto de los metales en la población se puede atribuir a los residuos de las actividades metalúrgicas en la zona. Nosotros evaluamos muchos elementos y cada uno de ellos tiene un riesgo. Entonces la evaluación del riesgo de la población a la exposición simultánea de muchos elementos representa un reto de atención continua. O sea, nosotros leímos muchos reportes de daño de un elemento, de otro elemento, de otro elemento, pero aquí tenemos muchos elementos y el impacto es altísimo de alguno de ellos. No necesariamente los que andábamos buscando, pero sí en este caso de antimonio y de cadmio. Todo esto destaca la importancia de un monitoreo regular en la zona para evaluar el riesgo a la salud por diferentes vías de exposición. También con esto nosotros tendríamos que recomendar programas, la implementación de programas de educación para disminuir la exposición de los niños, de los habitantes en la zona. Y muy importante ahorita es decir que, bueno, esta es una de las localidades que estudiamos. Yo le preguntaba al doctor Castro hoy en la mañana que en cuántos lugares en México se usó el procedimiento de patio, y para no exagerar, quedamos en que les íbamos a decir que son docenas de localidades que todavía tendríamos que evaluar. Bueno, esto es todo lo que les quería contar y estoy al pendiente de sus preguntas. También aquí en la exposición están presentes el doctor Castro y Elizabeth Hernández, que
que trabajamos juntos en esto. Y si alguna de las preguntas no las sé responder, ellos nos van a ayudar. Ya estoy aquí. Ay, perdón. Ay. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición analítica y muy precisa. Yo quiero, bueno, saludarla porque no la saludé al principio. Sí, ¿qué tal? Por supuesto, en nombre de nuestro presidente, del maestro Elmer Mendoza, saludo a todos aquellos que se han conectado con nosotros para estar al pendiente de esta exposición que usted ha hecho brillantemente. Y por supuesto, dar el agradecimiento a sus, digamos, a su equipo de trabajo, a Javier Castro, a Elizabeth Hernández, que han hecho un papel importante dentro de este trabajo de investigación, y otros colaboradores. Yo los felicito por eso, porque verdaderamente pues hay que seguir con este trabajo. Yo entiendo que esto no está terminado, que esto, digamos, que va encaminado. Sin embargo, lo que estamos pasando ahorita tal vez sea una limitante por lo pronto para hacer el trabajo presencial, entiendo yo. Pues yo le quería preguntar, en tanto alguien se anima a hacer alguna consulta o alguna pregunta. Bueno, primero le voy a hacer la pregunta que presenta Noraelia en este momento y luego le consulto la mía. Sí. Dice, fue complicado obtener las muestras de sangre en las niñas de la comunidad. A veces son muy reticentes las poblaciones y niños, las poblaciones y niños. Es decir, no entiendo si es comentario o es pregunta. Pero bueno, usted nos podrá comentar algo. Sí, adelante. Sí. Les decía en la presentación que la que realizó el muestreo fue una de las estudiantes del doctor Castro. Ella se presentó en la escuela. La maestra, la directora de la escuela la puso en contacto con las mamás, sobre todo de los niños. Me parece ser que fue en un día de saludo a la bandera que la maestra habló con las mamás y fueron 100 mamás que permitieron que le sacaran sangre a los niños y fueron... algunas de las mamás hasta trajeron al hermanito de otra escuela para que le tomaran la sangre. Sí, pasa también que a veces, bueno, con los niños fue fácil. Nosotros hicimos años después, hace como unos 4 años, hicimos un muestreo de cabello. Y le preguntábamos a chicas, a niñas que andaban ahí paseándose con su cola de caballo, así muy bonitas, y ellas sí batallamos mucho para conseguir muestras de pelo. Las mamás de los niños sí fueron mucho más, cooperaron muy bonito. Qué bien. Sí, creo que el complemento de la pregunta era, los fluidos biológicos son los que más efectos de matriz tienen, debido a su composición tan compleja. ¿Cómo minimizan estos efectos al hacer los análisis de ICP-MS? Sí, Es pregunta. Sí. Bueno, nosotros ahorita estamos presentando los resultados. El validar los procedimientos analíticos para que tuviéramos buenos resultados para esto fue un reto inmenso. Claro. Inmenso. Sobre todo en material particulado y en sangre. En sangre, bueno, también en material particulado. Validamos los procedimientos analíticos comparando las concentraciones de materiales de referencia
y nos tratamos en material particulado sobre todo, y los tenemos súper bien. En sangre, sorpresivamente, tenemos datos, variaciones menos del 10% de los valores de referencia. Tuvimos mucha suerte porque también son muy bajas las concentraciones. Entonces, afortunadamente son muy bajas. Sí, muy bien. Carlos Leiva pregunta, ¿la LEGEPA cómo actúa ante la situación de las minas? LEGEPA. LEGEPA. No sé, tal vez el doctor Castro sepa qué es LEGEPA. No, ante la situación de las minas. Bueno, en este caso no son minas. Las actividades mineras se terminaron desde, o sea, nunca fueron minas, nada más se procesó. Sí. Y aquí se procesó el material, se extrajo el material, y por otro lado, las actividades metalúrgicas terminaron en 1900. O sea, ya no hay extracción. Ya no hay extracción, no, ya no hay extracción. Bueno, el reprocesamiento terminó como en los años 70, 1970. Digamos que esto son secuelas que quedan, digamos, del trabajo de procesamiento que hubo en el pueblo de Cedral. Pero es muchísimo. Las evidencias son 220,000 toneladas de residuos. Sí. Precisamente, precisamente por eso le quería yo preguntar, doctora, ¿existen programas de salud que orienten y atiendan este problema de toxicidad que padecen los niños de esa población? No. No hay. No hay. Bueno, también tenemos que decir que nosotros estamos terminando, o sea, hace semanas, 3, 4 semanas, terminamos de evaluar los datos y los mandamos a revisión para que sean publicados. Estábamos esperando hacer esto estábamos esperando mandarlos para ver qué seguía hacer, Lo primero que hicimos, o sea, comenzamos a mover un poquito piezas, se lo mandamos a la representante de UNICEF en México. Sí. Se lo acabamos de mandar. El jueves de la semana pasada le mandé, no sabía cómo mandárselo, y le mandé el borrador del trabajo que habíamos escrito y una carta. Vamos a ver, o sea, ella ya sabía que se lo íbamos a mandar, le mandamos un recado y vamos a ver si por ahí pudiera haber algún apoyo para los niños. O sea, el material está ahí, la fuente de contaminación es prácticamente imposible quitarla, pero vamos a ver si hay algún apoyo alimenticio para los niños, algún programa de monitoreo continuo, de algún apoyo médico. No sabemos, vamos a ver cómo responden a esto. Habrá que esperar. Sí. Mire, precisamente el doctor Javier Castro está dando respuesta con relación a la pregunta anterior. Dice, ¿quién es el responsable por parte de la autoridad? Es la Profepa. En el caso de Cedral se considera un pasivo ambiental. Digamos, parte de la respuesta, ¿no? Digamos, de la pregunta anterior. Sí. Bueno, Carlos Leiva participa haciendo la siguiente pregunta. ¿Y la Organización Mundial de la Salud tiene alguna norma para contrarrestar los altos niveles de metales? ¿Y cómo actúa en esta situación? Bueno, la Organización Mundial de la Salud propone los límites que no nos deberíamos de pasar. Sí, como usted ya lo mencionó. Antes, sí, pero ya que está contaminado, pues, no sé, o sea, como que la Organización Mundial de la Salud no evalúa o castiga, digamos, estas situaciones, nada más propone los límites. Claro. Hasta dónde podría, aparte, muy probablemente
Sí, estos residuos mineros se generaron cuando no había todavía propuestas de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Sí. Mire, Laura Veramendi pregunta, ¿sería posible proponer una reforestación de las montañas de residuos para tratar de minimizar la dispersión del material en la atmósfera local? Esa es muy interesante porque nosotros, tanto el grupo nuestro, el de doctor Javier Castro, el de la doctora María Aurora Armienta, nosotros siempre tenemos muchos años juntando evidencias de cómo se comportan los metales en el medio ambiente y en este caso, moverle al mercurio nada más produce que se haga más disponible. El mercurio contenido después del primer proceso era mercurio metálico. Sí. Ahí estaba quieto. Mucho, pero quieto. En el reproceso se hizo mercurio +2. En la urbanización de la zona se aplastó la montaña. Ahora en los últimos 2, 3 años se aplastó la montaña, con lo que nada más está mucho más expuesta el área que está en el medio ambiente. Nosotros pensamos que con lo que acaba de pasar en los últimos años de la urbanización de esa zona, podrían venir datos más trágicos con el mercurio, que es el que nos consta que se hace más disponible cuando lo movemos. De los otros no sabemos. De los otros no sabemos. Para pasar el metal, pueden pasar dos cosas con lo que nos dice la pregunta de Laura Veramendi. Pueden pasar dos cosas. Una, que se ponga en una fracción más disponible el metal al moverle, al reforestar. Y otra, se reforesta y en un punto de la historia, los metales están contenidos en las plantas, ahí, también está en la zona. Claro. A lo mejor, no sé, a lo mejor algunas cubiertas de algún material, de algún cemento, algo pero sin moverle al material. El material, si le movemos, el mercurio se va a poner más disponible. ¿Quiere decir que este metal es el más tóxico, doctora? El mercurio es muy tóxico, pero como les decía, sabemos que es muy tóxico porque es muy estudiado. Claro. Sí. El antimonio y el cadmio, que está altísimo, apenas comienzan a salir reportes de la toxicidad de estos elementos, y parece ser que bastantito grave, sobre todo el antimonio. Sí. Entonces, sí, tenemos mucha información de lo malísimo que es el mercurio, pero no sabemos qué tan malísimo sean los otros. Son los otros, sobre todo la suma de todos. Eso es lo más grave, la suma. Claro. Sí, mire, Carlos Leiva, en continuación a las preguntas que hizo anteriormente, dice, para prevenir los riesgos, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, a nosotros nos tocó evaluar cuánto había y evaluarlo en la gente. No somos los que tomamos decisiones a ese nivel, pero lo que sí tendríamos que hacer, lo que sí tenemos que hacer es evidenciar esto que hay en la zona, para que los que toman decisiones, cuando menos, no sigan haciendo cosas, por ejemplo, cosas urbanas, para que esté más disponible el metal. Y ojalá que se tomaran medidas para proponer programas de alimentación, o, como les decía, alguna manera de cubrir los residuos mineros.
Cada vez es muy difícil. Si vieron las fotos en un principio, cómo estaban en todo el pueblo, está lleno de residuos mineros. O sea, y la gente vive inmediatamente a los metros de los residuos mineros, hay escuelas. Claro. Javier Castro hace el comentario, en este caso se debe actuar entre el municipio con la Semarnat y los dueños de los predios para lograr una contención y encapsulamiento de los residuos. Ese es su comentario. Sí, sí, sí. Sí. Eso es lo que esperamos. Acabamos de terminar de hacer la evaluación, aunque tenemos mucho tiempo trabajando ahí, teníamos mucho tiempo juntando muestras, analizando muestras, pero hasta ahora, semanas pasadas, comenzamos en abril y terminamos hace 5 semanas de evaluarlos en conjunto. Claro. Oiga, doctora, los estudios que se hicieron en niños, nada más en niños, no en adultos. En adultos hicimos un trabajo en pelo que es muy, muy interesante. Todavía no evaluamos los datos porque tenemos que hacer más para convencernos de esto. Sí, porque si esto es un problema que tiene muchos años y los papás de esos niños obviamente tienen toda su vida viviendo en esa zona. Sí. Entonces eso quiere decir que en su organismo todavía debe de haber algún tipo de secuela de esa toxicidad que se ha mencionado. Sí. O pudo haber sido eliminada ya. Sí. No sabemos. No sabemos cuánto se acumule, cuánto sea el porcentaje de lo que se está excretando con lo que se esté acumulando. Hay elementos que se depositan en los huesos, por ejemplo, el plomo, que ese es otro trabajo que estamos evaluando. También tenemos estudios de plomo, apenas lo estamos evaluando. El plomo se deposita en los huesos. Quita un calcio y se pone el plomo. Sí. Y ya no se va. El plomo claro. Ya no se va. Los que hemos estudiado ahorita se van. El plomo ya no se va. Y nada más un comentario con respecto al mercurio en la zona. El mercurio es muy dañino, es muy, muy dañino, pero el metilmercurio es mortal, se podría decir, en concentraciones altas, pero que se alcanzan en muchas partes del mundo. En el mercurio en Cedral no es problema, porque no está, ni siquiera está en forma +2 en altas proporciones. Las altas concentraciones están como mercurio metálico, que no pasa nada. Si estuviera como metilmercurio, que ese sería el problema también de una reforestación, porque con materia orgánica se produce metilmercurio, sí habría más daño. Y en los pocos datos que tenemos de un estudio, de una tesis de nuestro grupo, tenemos mucho más metilmercurio en el pelo, los habitantes de la Ciudad de México, que los niños, las chicas estas que analizamos de Cedral, pero sí. Muchísimo más, porque nosotros comemos más pescado. Claro. Allá en el cuestionario que les hicimos a todas las chicas que nos dieron muestra de pelo. ¿Son muestras? Nunca, algunas nunca en su vida había comido pescado. Y aparte, no tenían amalgamas. Nosotros tenemos amalgamas y comemos pescado. Y la concentración es muchísimo más alta. Pero para reportar este trabajo, necesitamos todavía más muestras. En este caso, todavía esos datos todavía es otra evidencia de que el mercurio no es malo en Cedral. Las concentraciones de mercurio no están en un nivel, o sea, estamos más expuestos gente fuera de Cedral que en Cedral, en cuestión de mercurio. Sí. Bueno, aquí tenemos una participación de la ingeniera Olga Beltrán. Dice, me tocó trabajar en una mina a tajo abierto. Observaba que constantemente hacían evaluaciones a los pozos que satisfacían de agua potable a la comunidad aledaña a la mina para monitorear la contaminación que éstas tenían
Mi pregunta es, ¿qué tanto es lo que se diluye? ¿Qué tanto es lo que se diluye el contaminante al estar en contacto con el agua? Pues depende de la cantidad de agua y de la concentración del metal. Depende de eso. En el caso de Cedral, el grupo de la Universidad de San Luis Potosí han hecho muchos estudios de agua. No alcanza la contaminación, los niveles de agua. El agua no es un problema. Sí. No lo presenta. Hay muchas partes en México donde las concentraciones de metales en el agua son muy altas, tanto por contaminación de la zona o natural. Por ejemplo, el caso de la laguna, de la zona de Coahuila, de Torreón, las concentraciones naturales de arsénico son muy altas. Pero sí, depende de la cantidad de agua y de la contaminación, el tipo de mineralogía en la zona. Sí, aquí andamos apenas comenzando nosotros con esto. El grupo de la doctora Armienta trabaja muchísimo también con agua en zonas mineras, sobre todo en la zona de Hidalgo, en la zona de Tasco. Sí hay evidencias de altas concentraciones de metales en agua potable. Carlos Leiva expresa, tenemos un impacto ambiental que ocasiona un daño a la salud. ¿Hay algún plan ambiental sustentable para contrarrestar esto? Y con esto termino mi participación. Gracias, excelente conferencia. Pues sí, ya parte de esto ya lo contestamos tanto el doctor Castro como yo. A nosotros nos tocó evidenciar el impacto en la población. Sí, tenemos que darlos a conocer, los datos. No nos toca a nosotros tomar decisiones, pero sí nos toca estar evidenciando cuál es el daño. No sabemos qué medidas se vayan a tomar con esto, pero la tarea la tenemos que hacer completa. Tenemos que evidenciar el daño local. Correcto. Vamos a ver quién nos oye. Sí. Por ejemplo, lo de UNICEF, ellos no nos ayudarían, o sea, ellos apoyarían con algún proyecto de apoyo alimenticio o alguna cosa, pero no son los locales, los que tienen que resolver son los locales. Correcto. Sí. Pues, doctora, por lo que usted ha comentado y ha expresado, definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Sí. Entiendo que hay muchas cosas todavía que explorar, que investigar, y yo quiero felicitarla a usted y a todo su equipo de trabajo, a sus compañeros Javier Castro, como ya lo dije, Elizabeth Hernández, y a todos los que participan en esta importante labor de investigación. Esperemos que más adelante podamos tener la oportunidad de ver la continuidad de este proceso investigativo, sí, ¿verdad? Porque además usted ya es prácticamente nuestra invitada permanente. Bueno, conste. Bueno, también veo aquí en el grupo que están otros de los tesistas del grupo, y en verdad el entusiasmo de los tesistas fue un motor. Tenemos historias muy lindas de las idas a Cedral, las desmañanadas, irnos en la noche, amanecer en San Luis, que nos recogiera el doctor Castro, irnos a trabajar. Siempre teníamos mucho entusiasmo soportado en la energía, claro, de nuestros estudiantes. Pues también a ellos, muchas felicidades por ese trabajo, por ese estímulo de estar colaborando en este proceso, que también es importantísimo y que además, pues entiendo que también son nuevas generaciones que también están aportando y aportarán más en lo futuro.
al igual que usted que sigue con esta tarea. Y a propósito de lo que comenta, del trabajo que también está haciendo la doctora María Aurora Armienta, quien ha sido nuestro enlace, por cierto, Sí. Ella es miembro de nuestro consejo y estamos muy contentos porque el día 28 ella va a tener una participación a la misma hora por esta vía y seguramente va a ser de mucho interés para las personas que estén pues atentos a estas temáticas, ¿verdad? Yo quiero decirle que, como le comenté hace un momento, nuestra invitación hacia usted es permanente. Usted estuvo con nosotros hace 3 años en la ciudad de Mazatlán, hablando sobre cómo se mide la contaminación, que también fue muy interesante y tuvimos la oportunidad de tenerla por allá. Y bueno, sabemos que Mazatlán de por sí es atractivo, pero Culiacán también tiene lo suyo. Bueno, a donde sea. A donde sea, Ojalá. pero de que voy. Me parece muy bien. Yo creo que esperando que esto que estamos pasando termine pronto para poderla tener de forma presencial con nosotros. Yo Gracias. quiero agradecerle especialmente que haya podido estar aquí, atenta a esta invitación. A usted, al Instituto de Geofísica, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a todos sus colaboradores, muy agradecidos por estar con nosotros esta mañana. Muchas Doctora, gracias. le mando un saludo especial y un abrazo y esperamos que vuelva pronto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias y gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego. Hasta luego.